Bien, hablando de este momento, está en línea Adriana Amado. Adriana, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, lo primero que quiero preguntarles por algo que me parece que de algún modo frente a la opinión pública está en cocción, por ahora es más bien un tema de medios y de dirigentes, que es la intervención de la Comisión Provincial de la Memoria en la lectura y exégesis de la carnadura de artículos periodísticos. No sé si en democracia en algún país ha existido algo parecido. Eh, Primero que no, porque es raro que este tipo de pericia se asigne a un organismo de ese tipo. La argumentación del juez digamos que sobre pedir intervención a un organismo de derechos humanos tiene que ver con un argumento bastante extraño para la democracia y para el siglo XXI, como es la posible acción psicológica por la cual alguna de estas noticias podrían haber inoculado propaganda a la población. Ujú. Ese supuesto me parece que es difícil de demostrar, primero porque estamos hablando, aún en el mejor de los casos, de periodistas que tienen una actividad marginal en lo que hace a la información que recibe la población argentina. Aunque estemos hablando de los diarios más leídos, estamos hablando de diarios que tienen 200.000 ejemplares de circulación diaria y en el mejor de los casos 1 millón de visitas al sitio. Digo, la Argentina tiene 44 millones de personas. Sí, claro. Eh, digamos, es muy difícil de demostrar que desde las notas de un periodista, de un diario, se haya podido ejercer acción psicológica. Descartado ese supuesto, no hay razón por la cual una pericia de este tipo se solicite a un organismo que se dedica a ver los archivos de la represión y de la acción del Estado, porque también pensemos en la configuración del delito. ¿Quién hizo el daño? ¿Fue el Estado? Porque, digo, el terrorismo es es un delito que comete el Estado o alguna Sí. figura con poder equivalente. Ujú. No es el caso de un periodista, ni es el caso del personaje involucrado en este intercambio, que es este señor D'Alessio, que es uno de los tantos impostores que Ujú. circulan por los medios de comunicación. Si hay Sí. que señalar alguna falta a los medios, es haber convocado a algún programa también de rating marginal a un personaje que se hacía pasar por un especialista en temas sin pedirle demasiadas credenciales. En cualquiera de los casos, me parece que estamos hablando de cuestiones menores, ¿no? Ujú. Que no invalidarían. A mí me parece, me entristece eh, ver que organismos que han tenido una participación muy valiosa en el pasado se presten a este tipo de maniobras o de malos entendidos. Vamos a mirarlo con cierta compasión, ¿no? Ujú. Porque de alguna manera terminan haciendo una tarea, gastando los dineros que tienen para sus altas, eh, digamos, sus altos objetivos, porque ya van 4 informes que se presentaron, muy extensos. Entonces yo me imagino un organismo público dedicado a este tipo de cuestiones, asignando gente para sus tareas. O sea, eso es lo que más me entristece, ¿no? Sí, bueno, a ver, en verdad, creo que en este caso hablamos de Argentina, digo, me parece que buena parte de lo que se discute hoy en las sociedades es la cuestión de la razonabilidad del gasto público, ¿no? Me parece que estamos hablando de destinar recursos importantes a estructuras que en algún momento, quizás porque van encontrando el final de su propósito, porque esta Comisión Provincial por la Memoria, en algún sentido yo creo que tiene agotado su propósito, de auditorías del pasado, inclusive procediendo en algún caso con investigaciones que han llevado a acusaciones como la que cae sobre el fiscal general de Cámaras de Mar del Plata, y como que son burocracias que intentan sobrevivir, ¿no? Como que han encontrado una oportunidad de sobrevivir. Lo que ocurre es que abre un predicamento absolutamente extraño en este sentido, y que además hay que decir que Ramos Padilla ha sido fuertemente avalado
por la Cámara Federal de Mar del Plata en varias resoluciones recientes, con lo cual todo el escenario judicial que pesa sobre esto se va enrareciendo muchísimo. Yo creo que además se abre otra cuestión que también tiene que ver con el derecho a la información de los ciudadanos. Nosotros como que tenemos capas geológicas de organismos, de comisiones, ¿no? Cada vez se abren cosas y la ciudadanía tiene derecho a que esas personas que hacen uso de los recursos públicos rindan cuentas acerca de a qué se dedican, cómo lo han hecho, qué, ¿no? Y creo que es un trabajo que no hemos hecho, porque además es controversial, ¿no? Entonces, como usted bien señala, a veces este tipo de cuestiones buscan propósitos en cometidos que no le hacen bien digamos, a la trayectoria de la organización, ni a la trayectoria de muchas personas que han estado al frente de luchas muy valiosas y de objetivos muy, muy excelsos, y que de pronto se prestan digamos, oponen su firma en cuestiones que después en la historia serán vistas en la dimensión que corresponde, ¿no? Pero digo, volviendo al tema que es el que yo manejo, que es el de la libertad de expresión, que en el siglo XXI un juez de la nación hable de una teoría de acción psicológica, que me parece alarmante, ¿no? Porque no existe investigación en los últimos 50 años que avale ese tipo de cuestiones, excepto para sociedades con regímenes autoritarios, ¿no? Y nosotros tenemos la paradoja de que cuando estamos frente a flagrancias en sociedades como Venezuela, decimos, bueno, no, hay que ver, ¿no? Somos como exceso de prudentes. Y después en cuestiones que claramente no están dentro de estas generales, hablamos de acción psicológica. Es muy raro. Sí, bueno, pero me parece que es un pensamiento que subsiste, digamos, y no es un tema argentino o venezolano, ¿no? La idea esta de la cuestión de que se puede en definitiva... A ver, usted, imagino yo, habrá visto la miniserie de Netflix que trata el tema del Brexit y que se basa en el tema de Cambridge Analytica. La gente termina creyendo que esas novelizaciones de ciertas realidades son lo que efectivamente conducen o inducen a las personas a pensar de un determinado modo en vez de entender y comprender que determinadas cosas ocurren porque existe un predicamento original que está ya instalado en la gente. Sí, además es interesante porque como señala, ese documental o ese pseudo documental que hay en Netflix no deja de ser un documental argumentativo de una posición. Acaba de publicarse un informe del Oxford Institute sobre Internet, o sea, hicieron un análisis de 2 años sobre el tema de las ciberpatrullas, que también fue un tema que se agitó bastante, y ellos analizan 70 países durante 2 años. Estamos hablando del instituto que estudia Internet en la Universidad de Oxford. Ese informe está disponible en Internet para cualquiera que lo quiera revisar. Ellos concluyen que los contratos de esos 70 países, dentro de los cuales está Estados Unidos, está Argentina, está Rusia, está China, ¿no? Lo que concluyen es que solamente hay 2 países de Latinoamérica donde hay ciberpatrullas, que es la nueva forma, digamos, donde podría a alguien, ¿no?, relacionar algún tipo de acción psicológica, porque está claro que hoy la propaganda circula en Internet. Los únicos 2 países que tienen altos niveles de ciberpatrullas son Venezuela y Cuba, en Latinoamérica. Y cuando analizan el tema de Cambridge Analytica, los únicos países en donde encuentran contratos reales entre Cambridge Analytica y algún gobierno son Kenia, Nigeria y para el partido que propuso el Brexit en el Reino Unido. Entonces, paremos de hablar de Cambridge Analytica como si hubiera sido una empresa omnipresente en todos los países, porque evidentemente fue una consultora de marketing que tuvo malas prácticas,
pero no tuvo tampoco tanta injerencia como a veces el discurso nos hace pensar. A mí me preocupa que mucha gente que se llena la boca hablando de la fake news y la desinformación, después termina repitiendo conceptos sin verificar. Bueno, a ver, le tomo un minuto más. Sí, De claro. dónde viene la expresión periodismo amarillo? Viene de los periódicos de Randall Hearst que se editaban en un papel de ese color, que sería el más barato de la época. Randall Hearst se hizo absolutamente millonario publicando fantasías, barbaridades. Digo, esto de creer que la Internet inventó las cosas, son conductas preexistentes en en la conducta humana. Sí, y también es cierto que Hertz publicaba algunas exageraciones, pero también publicaba otras cosas que eran ciertas, como cualquier medio en cualquier momento. Y en algunos casos, digo, también convengamos que uno tiene que probar, y eso lo plantea la ley, uno tiene que probar que publica el error aviesamente, es decir, deliberadamente. Claro, claro. Si uno publica un error porque no tenía toda la información o porque estaba convencido de que esa era la verdad, tampoco es punible. Uh-huh. ¿Se entiende? Es decir, Sí, sí. porque si no estamos acá hablando de persecución y de lo que tienen que publicar los medios, y hablamos de la verdad como si en lugar de medios estuviéramos hablando de la Biblia, Uh-huh. y lo cierto es que los periodistas, en la mayoría de los casos, son personas responsables que tienen la obligación de publicar la información que les llega. De hecho, el juez Ramos Padilla, en sus argumentaciones, invoca el Código de Ética Periodística de la UNESCO, y en el artículo 3 de ese código, la UNESCO obliga a los periodistas a publicar la información que tengan disponible, porque Uh-huh. es siempre más importante el derecho de la ciudadanía a saber que cualquier tipo de compromiso que pueda tener el periodista con alguien. Claro. Entonces también ese código de ética habilita la acción de estos periodistas que publicaron la información que estaba disponible. Y si después esa información se corrige, es parte del proceso informativo. Digo, una información que no se publica no se puede corregir. Uh-huh. Entonces el error a veces es parte de la cadena informativa. A veces necesitamos la publicación de una versión para que esa versión sea corregida y por lo tanto al final del proceso los ciudadanos tengamos mejor información que la que teníamos si esa información no se hubiera publicado. Sí, sí, bueno, obviamente creo que, digo, algún día habrá que entender, no sé cuándo, que el periodismo en todo caso es una acción de las personas y que como toda cuestión está sujeto a prueba y error, y también tiene que ver, digo, con la buena fe o la mala fe de los individuos, ¿no? Y en ese sentido me parece que como conducta de las personas, bueno, es mucho lo que hay que trabajar para corregir en definitiva, ¿no? Yo tengo una mirada muy optimista, a pesar de esta oscuridad que parece en las que estamos viviendo. Yo Uh-huh. creo que estamos viviendo así una época, les diría, de renacimiento humanista, ¿no? Solo equiparable al renacimiento después que salimos de la Edad Media. Uh-huh. Creo que que el hecho de que mucha gente tenga acceso hoy a tecnologías que le permite chequear, recibir mucha más información que cuando recibía un solo diario o escuchaba un solo canal de televisión. Yo me acuerdo, no hace tanto, ¿no? Hace 30 o 40 años atrás, que yo vivía en la provincia de Buenos Aires y a veces era difícil tener una buena antena para sintonizar más de un canal, Sí. ¿no? Entonces el televisor se seteaba en un canal y como los otros se veía ¿no? con mal o con ruido, bueno, no se sintonizaba, ¿no? Entonces los televisores solían estar fijados en un canal. Eso hoy es impensable. Entonces, si me preguntan, el sistema de hoy es perfectible, necesita ajustes, pero es mucho mejor que el que teníamos 30 o 40 años atrás. Sí, bueno, pero yo vuelvo a insistir y coincido con usted, no sé en su caso, pero mi señora es de un pueblo de la provincia de Buenos Aires donde la torre antena tenía como un aparato para girar la antena, porque según los días, según la etapa del año, las ondas viajaban de una manera distinta.
y la gente se pasaba la voz, dice, hoy se capta Canal 13, decía. Entonces todos corrían con la antena para apuntar para el lado donde venía la señal, ¿no? Y no fue hace tanto tampoco que esto pasó. Lo que ocurre es que hoy me parece que el individuo, frente al volumen de información, él se tiene que volver riguroso en lo que hace y cómo presta atención a lo que se le expresa, ¿no? Creo, Sí, 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 digo, sí. en líneas generales. Pero también piense que hoy la información es mucho más colectiva que en el pasado. Uh-huh. Entonces uno ya empieza a incorporar ciertas prácticas como que recibe un video en el WhatsApp y suele pasárselo a alguien y decir, che, me mandaron esto, ¿vos qué te parece? ¿No? Uh-huh. O uno enseguida trata de ver si lo ve en otro lado. Digo, uno empieza a incorporar prácticas que obviamente antes no necesitábamos, por esta cuestión de que uno recibía la información desde una o dos fuentes nada más. Claro. Pero está claro que esta diversidad de versiones que uno puede acceder, por un lado es una gran noticia, por otro lado es digamos también es un sacudón para gente que veía el sistema de información desde otra forma, ¿no? Estamos todos aprendiendo de estos nuevos circuitos informativos, entonces también la reacción es recurrir a conceptos del pasado para, de alguna manera, expresar esa alerta que le despierta a estos nuevos circuitos fuera de control, ¿no? Entonces, el fuera de control a veces no es negativo, también significa que es más difícil mantener un régimen desde la información. Lo hemos visto también en muchos países en donde comenzaron a recortar la posibilidad del periodismo, comenzaron a recortar los medios, a cooptarlos, pero digamos hay otras vías de escape, ¿no? Exceptuando, lo vemos en las protestas de Hong Kong, ¿no? Claro. Donde hay regímenes mucho más sofisticados en cuanto al control y a la identificación de la expresión de la disidencia. Pero en el balance creo que estamos viviendo tiempos en donde la gente tiene muchas más posibilidades de ver la información y donde este tipo de actitudes como la que empezamos conversando generan un repudio tan generalizado y digamos un análisis de tantas perspectivas que rápidamente se ven no cercadas en sus intenciones. Claro, sí, por supuesto que sí. Peligrosas. Adriana, como siempre, gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedica. Que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente para ustedes siempre es un placer hablar. Gracias, Adriana Amado, bueno, especialista en medios y en particular en todo lo que tiene que ver con el tema de la actualidad de la comunicación.